Vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. Jorge, por favor, ¿podrías dejar de presentar? Muchas gracias. Correcto. Bien. Empezamos con la grabación también. Por favor, Jorge, ¿puedes iniciar la grabación? No sé dónde está el switch. Yo sé pasar la grabación. Nos tenemos que poner a grabar. A ver, un minutito. Un segundo. Ok, empieza la grabación. Muy bien. ¿Y Ángela está grabando? Ya están grabando. Sí, gracias. Muy buenas tardes, estimados docentes, estudiantes, administrativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Permítame presentarme. Soy la licenciada Ángela Mullen Lasbury. Es un honor para mí dirigirme a todos y cada uno de ustedes para darles un cordial saludo en nombre del Vicerrectorado Académico de Pregrado y de los jefes de las unidades de asesoría y orientación al estudiante de todas las facultades. Quienes hemos organizado la jornada que el día de hoy vamos a presentar, desarrollo de habilidades metacognitivas para un adecuado aprendizaje. Bien, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes que el día de hoy nos están acompañando, tanto en la sala virtual como también a través de la señal de RTV San Marcos. De manera especial, también queremos agradecer la presencia de nuestras expositoras, quienes en breve momento van a dar inicio a sus ponencias. Antes de presentarlas a nuestros expositores para que den inicio, quisiera también presentar al equipo de jefes de UNAYOE, que han sido los que hemos organizado el evento el día de hoy, ¿sí? En primer lugar, con la participación y con la coordinación del Vicerrectorado Académico, voy a presentar al Magíster Rengifo de la Cruz Elías, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y también jefe de UTAYOE. Prendan sus cámaras, por favor, para que los puedan conocer. Muchas gracias. Este es el profesor Elías. Bienvenido, doctor. Hoy voy a presentar a la doctora Berenice Amelia Casaró Yontop, quien es también docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y jefa de UNAYOE de la Facultad de Ciencias Administrativas. Perdón. Voy a presentar también al señor Jorge Ángel Soto Morales, que en estos momentos es el que está controlando la sala, ¿sí? Buenas tardes a todos. Sí, es el jefe de UNAYOE de la Facultad de Ciencias Biológicas. Igualmente voy a presentar a la licenciada Rosa Ivette Manayay Sánchez, quien es la jefa de UNAYOE de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Hola, buenas tardes. Igualmente voy a presentar a la señorita Sofía López Guerra, ¿sí? La doctora Sofía López Guerra, quien es docente y coordinadora de UNAYOE de la Facultad de Medicina Veterinaria. Asimismo, voy a presentar al licenciado, al psicólogo Martín Gerardo Rosado Moreno, quien es jefe de UNAYOE de la Facultad de Química e Ingeniería Química. Hemos tenido en esta oportunidad nosotros el encargo de poder organizar este evento que el día de hoy se los estamos presentando. Bien, sin más preámbulos, en este momento voy a me complace presentar a nuestra primera expositora, a la doctora Nevis Balanta Castillo. Doctora, bienvenida. La doctora Balanta es doctora en educación por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Igualmente ha obtenido el diplomado o realizado el diplomado en coaching para el liderazgo y el diplomado en habilidades directivas por el Politécnico Superior de Colombia. Asimismo, es magíster en investigación social interdisciplinaria
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También ha realizado estudios de periodismo internacional en la Universidad Estatal de Voronezh, en Rusia. Asimismo, es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Sí? Ha obtenido varios premios y distinciones, ¿sí?, a lo largo de su carrera, sobre todo el Premio Mujeres de Poder, ¿sí?, por parte de la Fundación Mujeres de Poder Stronger Together, el Premio a Mejor Docente Investigadora Francisco Sotaraz del Ministerio de Educación de Colombia. Igualmente ha obtenido reconocimiento de la Conferencista del año 2023 de la Red Mundial de Conferencistas, ganadora por la convocatoria femenina, ¿sí? Entonces, si le damos la más cordial bienvenida a la doctora Nevis Balanta Castilla, que en este momento va a empezar su conferencia, o sea, ¿no?, del tema relacionado al desarrollo de las habilidades metacognitivas para un adecuado aprendizaje. Doctora Nevis, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de dar la presente ponencia. Bueno, muy buenas tardes. Les pido 2 minuticos para abrir mi presentación con muchísimas ganas de poder compartir estas ideas. Sí, cómo no, doctora. Muchísimas gracias. Creo que la hora de Colombia es la misma de acá de Perú, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, así es. No hay problema de que estemos en horarios distintos. Muy bien. Entonces, esperamos que pueda usted presentar su diapositiva. Aquí en la sala en estos momentos tenemos a 290 personas que están conectadas y esperamos que se sigan conectando muchísimas más personas, más docentes, administrativos, estudiantes, porque este tema es muy interesante y sobre todo que van a poder saber un poquito más sobre lo que es la metacognición. Ya. Sí, pues manejar ahí es un poco difícil, esas pizarras que hay en el mío. Gerardo de Lama, cierre su micro, por favor. Gracias. Les voy a pedir que me esperen 2 minuticos que estoy solucionando un inconveniente técnico. Muy bien. No se preocupe, esperamos aquí unos segundos más. Bueno, ahora sí podemos... ¿Aló? Bueno, qué pena. Listo. Bueno, ¿sabían ustedes que 1 de cada 10 niños tiene dificultades en el aprendizaje? ¿Sabían ustedes también que lo que más aprende la gente en el mundo es otro idioma? Ese es otro dato muy interesante. ¿Y sabían ustedes que, digamos que en el mundo se desconocen los niveles de aprendizaje de aproximadamente unos 500 millones de niños? Entonces, me encantan estos datos para introducir un tema como el de la metacognición, que lo he llamado en esta tarde como metacognición en acción y aprendizaje
estratégico. Bueno, ya me han presentado, una presentación bastante generosa. Yo soy Nevis Balanta, de una universidad pública en Colombia. Soy de una ciudad que se llama Cartagena, en el Caribe colombiano, pero vivo en Bogotá y acá, pues, como les digo, soy profesora de la Universidad Distrital. Para mí es un gusto estar aquí esta tarde y poder compartir con ustedes algunas ideas. Y agradezco a la Universidad de San Marcos y especialmente a Elías Rengifo por esta invitación tan especial. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde. Y bien, entonces entremos en materia. Para ello, he traído aquí unas imágenes. Me gustaría empezar por este pequeño ejercicio de observación. Observen, por favor, esta imagen y alguien que quiera puede decir en el chat qué observó, así con una palabrita, ¿verdad? Con una frasecita, puede decir qué observó. Y me encanta que lo hagan porque justamente, pues, la metacognición tiene que ver con la observación y sobre todo con la autoobservación. ¿Listo? Entonces, eso es muy, pero muy importante. Fíjense que bueno, no estoy viendo el chat, pero si alguien me ayuda, podemos ir diciendo el rostro de una joven, una mujer mirando a su derecha, una abuela. Entonces, fíjense cómo hay diferentes conceptos en torno a esa observación. Algunos pudieron haber observado una chica, otros pudieron haber observado una anciana. Y como les digo, este ejercicio de observación es muy importante cuando hablamos de metacognición. Un segundo ejercicio, esta bandera que tenemos aquí en pantalla. Algunos seguramente sabrán de qué país es, sobre todo cuando estamos a puertas del Mundial y este equipo va a jugar el Mundial de Fútbol, si están coleccionando los paninis. Muy bien, Haití, ¿verdad? Haití, un país, el primer país que obtuvo su independencia en las Américas, y pues esto casi no se dice, pero el que marcó el hito para que después todas las independencias se pudieran dar en nuestro continente, pero fue castigado justamente Haití por los colonizadores. Entonces, estos dos ejercicios para denotar la importancia que tiene la observación en los procesos de metacognición y también la importancia que tiene en el aprendizaje los conocimientos previos, las experiencias, ¿verdad? Todo eso es importante a la hora de aprender. Pero, ¿qué es entonces la metacognición? ¿Qué implica? Y digamos, ¿cuáles son algunas de esas estrategias? ¿Para qué me sirve la metacognición? El prefijo meta casi siempre alude a lo que va más allá. Ese conocimiento que me permite justamente pensar sobre cómo accedo yo al conocimiento. La metacognición implica pensar sobre mis propios pensamientos. Entonces, es muy interesante porque la metacognición, algunos autores la han llamado inteligencia estratégica, porque quien domina la metacognición no solamente lo hace en los contextos relacionados con aspectos cognitivos, sino también con lo emocional, con lo relacional. Entonces, en ese sentido, es muy, pero muy importante la metacognición. Pero la metacognición va a tener unos componentes súper importantes. El primero de ellos vamos a llamarlo conciencia, ¿verdad? ¿Qué implica la conciencia? Implica justamente esa capacidad que tenemos nosotros los humanos para analizar los aspectos que tienen que ver con nuestros propios conocimientos, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias emociones. Y el segundo aspecto tiene que ver con el control y la regulación. Es decir,
con monitorear ese proceso del cómo estoy aprendiendo. ¿Cuáles son algunos teóricos de la metacognición? Tenemos muchísimos, pero voy aquí en la diapositiva. Ustedes pueden observar algunos que me parecen a mí fundamentales, como Tulbin, como Medigan, Flavel, Brown. Yo me quiero detener en una frase de Flavel que nos plantea que aquellos que ejercen la metacognición son los que toman mejores decisiones en su vida y en sus contextos de estudio, en sus contextos laborales, en la medida en que son conscientes, pues, de lo que les puede servir para aprender mejor. Eso también los va a hacer que tomen mejores decisiones para su vida. Entonces, eso nos lo dice Flavel y me parece súper importante poder subrayarlo. ¿Para qué sirve la metacognición? La metacognición sirve, por un lado, para multiplicar los resultados, para mejorar las decisiones que tomo. Es decir, cuando sé que este camino no me sirve y puedo rectificar, pues justamente ahí estoy en metacognición. La metacognición me permite mirar más hacia adentro que hacia afuera, porque quien tiene metacognición tiene esa capacidad de dirigirse a sí mismo. Y quien tiene esa capacidad de dirigirse a sí mismo puede dirigir entonces su propio estudio, ¿sí? Puede dirigir su vida en general y los diferentes desarrollos en los que nos movemos los seres humanos. Desarrollo económico, el desarrollo laboral, el desarrollo espiritual, el desarrollo, pues digamos que de otros órdenes. Allí, digamos, si estamos en metacognición, eso nos va a permitir entonces, como digo, dirigirnos a nosotros mismos. Es decir, la metacognición en últimas nos permite también hacer unos cambios en el modo de vivir, de pensar, de conocer y de acceder justamente al conocimiento. Nos permite transformar una reacción por creación. Es decir, ya no vamos a ser simplemente reactivos o a tomar decisiones a la topa tolondra, sino que nos volvemos más creadores, creativos, innovadores para mejorar nuestros propios procesos, justamente. ¿Me están oyendo bien, verdad? Sí, sí se le escucha, señorita. Sí, se le escucha. Perfecto, me encanta eso. Es que en esto de las pantallas siempre es importante la retroalimentación en la medida en que uno se siente acompañado con el otro, ¿verdad? Entonces, hay tres componentes cuando hablamos de metacognición. Decía yo que tomar esa conciencia, ¿sí? Ese es el primer paso. Y en esa conciencia, pues hay tres elementos importantes que están contenidos dentro de ese proceso de conocimiento. El primero de ellos tiene que ver con el sujeto o con la persona. Es decir, qué habilidades tengo, ¿sí? Reconocerlas, ¿verdad? Qué habilidades, qué talentos, qué experiencias, qué capacidades, ¿verdad? En ciertos ámbitos para poder lograr ciertas metas y para poder aprender, por ejemplo, un idioma, o si quiero aprender a tejer, o si quiero aprender a conducir un auto, ¿sí? ¿Cuáles son todos esos recursos, habilidades, experiencias, capacidades que tengo yo como sujeto que me van, pues, a servir para llegar a ese logro, ¿sí? Que tengo en mente? Lo segundo tiene que ver con la tarea, La tarea, entonces, ¿qué implica? Implican esos objetivos, ¿sí? Que quiero cumplir en menor o mayor medida. O también me pregunto qué cosas se me dificultan o se me facilitan más para el logro de esos objetivos. Y por último, entonces, está la estrategia, ¿verdad?
que tiene que ver la estrategia con esos procedimientos que puedo aplicar para mejorar mi aprendizaje. En matemáticas es muy común que de pronto un procedimiento se pueda dificultar y entonces opto por el otro para poder llegar al resultado, ¿sí? Y así es en la vida misma, ¿verdad? Ahora, tengo que tener en cuenta también ya en el aspecto de la regulación, del reajuste y el monitoreo, unos procesos que son también muy, pero muy importantes. ¿Cuáles son esos procesos? El primero de ellos, la planificación, es decir, el antes de realización de la tarea, o el antes del logro, o el antes de esa meta que tengo propuesta, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Eso implica tener claro el objetivo o la finalidad. Es importante aquí en la planificación. También es importante optar, digamos, por ese menú de caminos que me pueden servir para poder lograr lo que quiero. Y también, además de esas ideas que se cruzan en la planificación, es importante también hacer un ejercicio hasta de prospectiva o predicción en torno a, por ejemplo, cuánto tiempo me voy a demorar en esta tarea, etcétera, aunque ahorita vamos a tocar un poco más en detalle el asunto del tiempo. Entonces, estos procesos son muy importantes también cuando yo hablo de metacognición. ¿Por qué? Porque en la regulación, es decir, cuando yo planifico, cuando yo superviso, que es el segundo punto, ¿verdad? Cuando yo superviso, ya estoy en la realización misma, digamos, del proceso o de la tarea. Y para supervisar, yo verifico, yo rectifico, ¿verdad? Y yo también hago revisión. Entonces, esos tres elementos son claros: la verificación, la rectificación y digamos que la revisión. Para llegar luego a este otro proceso que es el de la evaluación, que ya aquí estoy casi que mirando qué tanto logré el objetivo y todo lo que hubo detrás de ese logro. Ahora, ¿qué estrategias usar para aplicar la metacognición? Y aquí quiero traer algunas que tienen que ver sobre todo con la metacognición cuando abordamos componentes como el de la comprensión lectora, ¿sí? Porque también hay otros muy importantes, ¿verdad? Que son, digamos que más generales. El primero de ellos que me gustaría aquí compartir con ustedes es la importancia que tiene tomar apuntes. Fíjense que yo sigo insistiendo en lo clave que es la escritura incluso a mano. Ya autores como Sennett y otros nos han, digamos, explicado lo importante que es y todo lo que activa en el cerebro la escritura, por ejemplo, a mano. Entonces, tomar apuntes es importantísimo. Pero también si nos enfrentamos a un texto, por ejemplo, poder buscar los significados de esas palabras que desconozco, ¿sí? No simplemente inferir de acuerdo al contexto, sino ganar también vocabulario, ganar nuevas palabras y enriquecer el léxico. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues buscando los significados de las palabras, revisando y contrastando también la información clave que trae, por ejemplo, un texto. Pero otra estrategia clave para metacognición es resumir, que no solamente el resumen es una tipología textual de orden informativo, sino que también es un mecanismo de estudio y es un mecanismo de metacognición. El resumen me invita justamente a recrear
lo que el texto dice. Pero para comprender un texto es importante darle, uno, los conocimientos previos. Para comprender un texto son importantes los conocimientos previos. Por eso las lecturas son diferentes de acuerdo, digamos, a quien la haga. Pero el otro asunto importante cuando yo me enfrento también a los textos y hablo en términos metacognitivos, tiene que ver con encontrarle sentido a lo que leo. Y eso está relacionado con el para qué. Entonces, yo quiero hacer mi tesis de grado, es importante el abordaje de estos textos, ¿verdad? Así sean complejos, pero me van a ayudar a lograr finalmente la meta, que es ser magíster o ser doctor, o pues si estoy en el pregrado, obtener una licenciatura o bueno, una carrera determinada. ¿Listo? También las tutorías se constituyen en un factor importante cuando hablamos de procesos metacognitivos, porque ahí podemos encontrarnos con compañeros, con de pronto profesores, expertos en las temáticas que me pueden orientar y que me pueden de pronto responder preguntas, dudas y demás. Pero otro aspecto importante es también la gestión del tiempo. La gestión del tiempo. Oigan, ¿cómo es de importante el tiempo, no? El manejo del tiempo en un mundo en el que en la actualidad estamos abocados a la instantaneidad, ¿verdad? Ya casi que ni nos queremos encontrar de manera directa, sino que muchas veces se hace todo, pues afortunadamente existen estas plataformas, pero también es importante una educación con rostro, digo yo, una educación que nos permita mirarnos, que nos permita interactuar, ¿verdad? Desde el alma en términos directos. Entonces, cuando hablamos del tiempo, ahí ustedes pueden ver en pantalla que les he hecho un ejercicio de matemática simple, ¿verdad? ¿Cuántas horas tenemos al día? 24 horas. Tenemos ¿cuántas horas a la semana? ¿Qué dice la diapositiva? ¿100 qué? 68. 168 horas a la semana. Y al mes, ¿quién me quiere decir qué dice ahí? Al mes. 672. 672. 672. Muy bien. Tenemos ese tiempo, ¿verdad? Que en el caso de la metacognición, siempre voy a recomendar yo que planifiquemos preferiblemente con esas 168 horas semanales. ¿Por qué? Porque, digamos, no es un tiempo tan inmediato, pero tampoco tan lejano. De ese tiempo, de esas horas que tengo a la semana, más o menos me gasto unas 56 horas en dormir. Por ejemplo, si multiplicamos esas 8 horas reglamentarias por los 7 días de la semana. 56 horas se supone que dormimos, ojalá sea así. 35 horas aproximadamente las gasto en comer, en bañarme, en mirar el celular, etcétera, etcétera, ¿verdad? 40 horas trabajo o estudio o hago la actividad central, pues digamos, de mi vida, pues no sé, los estudiantes seguramente se lo dedican al estudio, los que laboramos pues en el trabajo. Y aún así nos quedan 37 horas para conseguir sueños, metas, objetivos. Entonces, ¿qué va a ser importante cuando hablamos de manejo del tiempo en términos metacognitivos? Fijar metas claras. Para eso, ¿qué debo preguntarme? ¿Qué recursos tengo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo me lleva, por ejemplo, cumplir esta tarea? Eso va a ser clave. Planificar
semanalmente. Entonces, ¿qué fragmentos de tiempo voy, por ejemplo, a usar para, por ejemplo, estudiar, para hacer determinadas actividades, dividir momentos de trabajo en relación con los de entretenimiento, familiares, etcétera? Cada bloque de estudio, en la medida que pasa el tiempo, debe ser menor que el anterior, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de planificar semanalmente, también esto implica evitar las distracciones, ¿no? Las distracciones que sobre todo ahora están enfocadas en el celular. Entonces, eso en cuanto a planificar semanalmente. Aplica lo que te funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que nos conozcamos a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuál será la hora en la que aprendo mejor? Hay personas que son noctámbulas, otras que son diurnas, madrugadoras. Entonces, eso hace parte del autoconocimiento. ¿Qué será lo que me funciona mejor? Estudiar en una franja en la noche, aprendo más rápido que en la mañanita. Entonces, estas cosas es lo que me van a permitir también, pues, subir esa chispa en términos metacognitivos. Aprender a decir que no, porque hay actividades que me pueden distraer del objetivo. Si estoy en exámenes y me invitan a jugar billar, seguramente eso no apunta al logro o a la meta, ¿sí?, que estoy planteándome. Entonces, esto va a ser también muy importante. Estudia en un espacio ordenado. Eso ya está demostrado. No es tanto lo que, digamos, lo que implica el espacio como tal, sino lo que eso activa en nuestro cerebro, lo que eso ayuda a cambiar el chip. Entonces, es importante tener presente, pues, este tipo de cosas. Y cuida la salud. ¿Y qué implica cuidar la salud? Pues dormir bien, comer, alimentarse de la mejor manera, ojalá hacer ejercicio, ¿verdad? Y estos aspectos entonces tienen que ver con el manejo del tiempo. Como decía el Principito, el amor es el tiempo que tú pierdes en el otro, ¿sí? Y hay que invertir tiempo en esas cosas que amamos aprender. Entonces, ¿qué implica aprender? Aprender implica reconocer esos recursos que tenemos para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, si necesito hacer un mapa, debo tener a la mano los colores. Cosas tan simples como esas que a veces no lo hacemos. Es importante cuando aprendemos también el cambio de creencias, Miren, hay una cosa importante aquí y es que a veces tenemos unas ideas o unos estereotipos o unas creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, loro viejo no aprende a hablar. Es decir, que a mis 50 años yo no puedo aprender un nuevo idioma. ¿Quién ha dicho? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, esa creencia, si ya yo voy con esa creencia que no puedo aprender un nuevo idioma porque tengo esta edad, eso me va a dificultar seguramente mi proceso de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando yo estudié en Rusia y al principio mucha gente me decía, no, que el ruso es terrible, es una lengua muy difícil y no sé qué. Y bueno, pues luego que lo aprendimos, pues no era el coco tampoco el ruso, ¿verdad? No era el coco. Entonces esas creencias pueden ser limitantes en los procesos de nuestro aprendizaje. Las heurísticas, que son esos atajos mentales que yo decido a la hora de aprender. Les voy a poner un ejemplo muy simple, si hablamos de heurísticas. Cuando yo decido ponerme en la fila más corta porque la otra tenía mucha gente, ahí pues preferí un atajo y no el otro. Entonces, en los caminos del aprendizaje pasa lo mismo. Practicar, practicar y practicar. Es clave cuando quiero aprender algo. Si yo quiero tejer
pues tengo que hacer la práctica. Si yo quiero aprender un idioma, tengo que practicar y ojalá conseguir personas que lo hablen para poder comunicarme. Y aquí entonces llegamos al aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico implica la cognición, la metacognición y los afectos. La cognición, que tiene que ver con todos esos procesos que son usuales cuando aprendemos, como el análisis, la síntesis, la analogía, entre otros, ¿verdad? La metacognición, que implica conocer el conocimiento propio, conocer los procesos cognitivos propios, que implica pensar en los propios pensamientos. Y los afectos, que tienen que ver con las actitudes, con las emociones, con las creencias en torno incluso a sí mismo. Si yo creo que soy capaz, todo lo puedo lograr. Pero si creo que me es imposible tomar un camino en términos del aprendizaje, pues eso seguramente me va a ser la cosa más difícil. Ahora, además de lo que ya les he planteado, ¿qué otros beneficios tienen los procesos metacognitivos? Mejoran la planificación de estrategias para aprender, ¿verdad? En la medida en que yo aplique estas cosas, pues voy a mejorar cómo hacer para planificar mis actividades. Pero además implica conocer mis debilidades y fortalezas. Por eso hago tanto énfasis en la importancia de la autogestión, del autodesarrollo, del autoconocimiento, ¿sí? Porque todo eso va a redundar en un mejor aprendizaje, en un mejor manejo de emociones y todo esto. Fortalece el aprendizaje autónomo. Claro que sí, vamos a ganar en autonomía cuando utilizamos estrategias metacognitivas. Pero, ojo, es que este tipo de estrategias va a permitir también que yo conozca cuáles son esos errores recurrentes que cometo, obviamente para mitigarlos. Si en oratoria, por ejemplo, yo me doy cuenta, hay personas que se dan cuenta cuando los graban, por ejemplo, que tienen muchísimas muletillas, pues va a empezar a tomar acción, ¿verdad? Para poder justamente mitigar justamente estos errores muy recurrentes. Bien, entonces, señores, cuando utilizo estrategias metacognitivas, pues están involucrados aspectos como hechos, procedimientos y conceptos. Esto va a ser importantísimo. Pareto nos decía que puedo tener el 20% de información para tener el 80% de dominio. Bueno, digamos que cada uno, y hay muchísimas teorías en torno a qué es lo mejor cuando quiero aprender algo nuevo. Lo que sí les puedo decir es que cuando estamos en el camino del aprendizaje, las tareas se convierten en esos activadores cognitivos que nos exigen intelectualmente, pero no solamente intelectualmente, sino actitudinalmente y también operativamente. Entonces, esos tres componentes se van a unir para tomar acción y para finalmente alcanzar un logro que obviamente va a estar atravesado por otras preguntas. ¿Cuál logro? ¿Cómo lo logro? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué necesito? Y todas estas cosas a la hora de aprender. Aquí tenemos el Canvas U. El Canvas U es una estrategia que se utiliza muchísimo en el ámbito corporativo para la mejora continua, pero que pues yo lo he aplicado con muchos de mis estudiantes como una estrategia metacognitiva para autoobservarnos y poder decidir caminos y mejorar, por supuesto,
esas cosas que queremos mejorar. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes te ayudan, por ejemplo, qué personas tengo yo cerca que pueden ser soporte, que me pueden ayudar, no solamente en el entorno, en el contexto académico, sino también familiar, quiénes me ayudan, eso ponerlo en el papel es clave, hacer este cuadrito con colores, de verdad que es un ejercicio bien interesante. ¿Qué hago en este momento? ¿Qué hago en este momento? ¿A qué me dedico? Pero ¿qué hago también para fortalecer los talentos? Miren, las personas que son más efectivas son las que interiormente son conocidas por las cualidades, más allá de lo que hacen. ¿Listo? Entonces, no olvidemos que la energía y la persistencia lo conquistan todo, todo. Y eso también aplica cuando hablamos de aprendizaje. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo potencializo esos talentos, esas habilidades, esas capacidades que tengo? Y las que no están tan fortalecidas, ¿cómo las puedo fortalecer? ¿Quién eres en este momento? ¿Y qué tengo? ¿Cuáles son mis recursos? Pero además, así como otros me ayudan, ¿cómo ayudo yo? Decir, en una especie de círculo ubuntiano, que es una filosofía ancestral que nos invita a cooperar mutuamente, a compartir conocimiento, a no ser individualista. ¿Cómo interactúas? Porque miren, una cosa también clave es justamente pues lo que otros me aportan en estos procesos de aprendizaje. ¿Cómo te conocen y cómo haces llegar lo que ofreces? Por ejemplo, a veces no nos angustiemos si algunas personas nos tipifican como que tenemos el ritmo lento. Cada quien va a su propio ritmo, ¿sí? Lo importante es reconocerlo y tomar acción para que digamos que si soy un poquito más lento en determinados ámbitos, pues tomar acción para subsanar eso. ¿A quiénes ayudas? ¿Qué das y qué obtienes? ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, también es importante aquí reconocer que cuando utilizamos estas estrategias metacognitivas, se cambia la actitud y la realidad de los pensamientos que tenemos. Miren, si queremos también estar en metacognición, podemos hacer pausas conscientes, por ejemplo. Respirar es clave. Preguntas poderosas. ¿Esto que estoy haciendo me está ayudando realmente a conseguir esa beca que quiero conseguir? Por ejemplo, esas preguntas poderosas, ¿a qué quiero dedicarme en mi vida? ¿De qué quiero vivir? Para el caso de los estudiantes. Entonces, todo esto, digamos que transita por la metacognición. La escritura reflexiva, poner las cosas en papel, como les digo, como haciendo el ejercicio del Canvas You, pero también la autoobservación diaria, es decir, mirando cómo me comporto en términos cognitivos, pero también emocionales. Si yo sé que reacciono mal frente a determinadas circunstancias, pues ¿cómo puedo hacer yo desde el autoconocimiento para manejar mejor mis emociones, ¿verdad? Entonces, ya terminando, Jerome Brunner nos dice que pensar sobre el pensamiento ha de ser el principal ingrediente para cualquier práctica educativa empoderadora. Y alguien que lea la siguiente frase, la de Flavel, por favor. Aprender a aprender comprende ser consciente de los factores que influyen en tu propio aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la mejor manera de obtener más talentos es mejorar los talentos que tenemos, dice por ahí Edward Bicker. Y así es, mejorar los talentos que tenemos. Entonces, la metacognición implica prospectiva, implica manejo de la información, implica manejo de las decisiones,
implica ser conscientes de nuestra comunicación, de cómo negociamos con los otros. Implica ser flexibles con nosotros y con los demás, ¿verdad? La flexibilidad y la gestión del tiempo y la autogestión también van a ser claves en estos procesos metacognitivos. Entonces, no olviden, y repito la frase que dije hace un momento, la energía y la persistencia lo conquistan todo, en términos personales y en términos de aprendizaje. Muchísimas gracias y no olviden que si tienen alguna pregunta o inquietud o que me escriban ahí en el chat qué se llevan de esta charla, qué se llevan del día de hoy, qué palabra, qué frase, qué aprendieron, si aprendieron algo, que me lo escriban ahí en el chat, que para mí es muy importante saber que pues llegué a ustedes. Davis, buenas noches. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás? Bien, Elías, qué gusto. En principio, muchas gracias por tu participación, tu ponencia tan impactante. Realmente este va a ser el momento en que estés escuchando los comentarios, ¿no? Y bueno, te hago una pregunta que creo que está flotando en la mente de muchos, ¿no? Dando vueltas, que es el hecho, aunque ya has abordado el tema, de qué papel juega la motivación y la automotivación en las estrategias metacognitivas, porque tú sabrás perfectamente que has viajado por el mundo, que no siempre hay el mismo perfil de los estudiantes universitarios, ¿no? Y muchos están tremendamente automotivados y otros no tanto, ¿sí? Entonces, globalmente y de pronto tocando casos, ¿qué papel piensas tú que tiene la motivación y la automotivación? ¿Cómo esto es un motor o es que el motor está en otro sitio de pronto, ¿no? En las experiencias, en el día a día, en el diálogo vivo con el otro, con las personas, ¿no? Coméntanos, por favor, esto. Gracias, Elías. Pues mira, me encanta la pregunta porque siempre insisto en que la motivación es clave. Por ahí hay algunos estudios que afirman que en un día muchas veces olvidamos el 70% de lo que hemos aprendido, pero ese otro 30% tiene que ver con la motivación y con los afectos. Por eso hablaba también de los afectos. Muchas veces nos gusta una asignatura porque tengo un profesor que me motiva, ¿sí? Un profesor que es afectuoso, que contagia su pasión, ¿verdad? Entonces, la motivación, qué linda pregunta, Elías, tiene todo que ver en ese repertorio de recursos emocionales, pero también cognitivos que digamos, de los que he hecho mano para poder justamente lograr una meta. La metacognición tiene que ver siempre con la motivación. Ahí alguien está hablando del aprendizaje cooperativo. Estamos en una sociedad donde a veces hasta la información que está ahí a la mano, a veces somos egoístas con eso, ¿sí? Fíjense cómo nuestras culturas ancestrales justamente se motivaban entre sí, compartían, pues digamos que eran culturas cooperativas. Entonces tenemos que volver a la ancestralidad, tenemos que volver a motivarnos, a sacar, digamos, del corazón esas cosas que nos gustan, pero también lo que nos afecta, Entonces, cuando no nos sintamos motivados, hay que recurrir al amigo, al profesor, a la mamá, al familiar y conversar. Y hay que también pensar en eso que nos gusta, que nos apasiona. Yo siempre digo que como Mandela, pues la educación es el arma más poderosa que tenemos para transformar el mundo. Y hay que transformarla con las entrañas, con el corazón, con el alma. No hay manera de educar si no involucramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, si no emocionamos al otro, si no motivamos al otro
para que justamente el aprendizaje sea más liviano y sea más chévere, más rico. Entonces, la motivación es orientación, la motivación es compromiso, es iniciativa, es optimismo y es voluntad. Voluntad desde el alma y el corazón. Muchas gracias, Navy. Están quedando ahí muchas preguntas en el chat, te las vamos a pasar y obviamente el conjunto de estudiantes y docentes presentes, tu correo está a la mano, ¿no? Lo vamos a compartir porque sé que tú eres una gran maestra que dialoga con América Latina y el mundo, ¿no? Y bueno, gracias por tu experiencia. Muchas gracias y muy buenas tardes contigo. Disculpen que no pueda levantar la mano, pero ¿me permiten hacer una Claro que sí, don pregunta? José. Siga. Ya, la pregunta es la siguiente. Usted está presentando la metacognición como un conjunto de reglas para optimizar el aprendizaje, pero no lo está presentando como un concepto que se refiere a la evolución de los procesos cognitivos en el ser humano, tal como lo planteó Luria y Piaget, ¿verdad? Claro, yo entiendo que usted es educadora, pero la pedagogía no es una ciencia y recurre a la psicología, a la neuropsicología, para poder formular reglas. Entonces, usted ha presentado un conjunto de reglas, ¿verdad? Más que reglas. No la metacognición como un proceso cognitivo. ¿De acuerdo? Sí, lo es. Ya. Entiendo que hay otra ponencia que va a abordarlo. Pues en estas cosas uno, digamos que observa diferentes miradas, ¿verdad? Como usted lo ha planteado, Luria, Piaget, Piaget, por ejemplo, habló de todas esas zonas del aprendizaje próximo y demás, justamente que están involucradas en este proceso de la metacognición. Efectivamente, la pedagogía es interdisciplinaria, ¿verdad? Recurre a múltiples... Es tecnológica. Es más que interdisciplinaria. No es una interdisciplina. Yo sí lo creo. Podríamos decir que interdisciplina es la medicina cuando recurre a la biología y a la física para poder crear procedimientos operativos para abordar una situación, ¿no? Bueno, yo creo que... Es el problema de la pedagogía, que... Sí, muchas gracias, maestro José. Sabemos que ya el diálogo es extenso. Justo como dice maestra Nevis, la siguiente ponencia va a ahondar en ese punto y va a dar ocasión tremenda para dialogar con una psicóloga especialista en el campo de este tema. Sí, disculpe la molestia. Nevis, claro que sí, la psicología cognitiva tiene mucho que decir. También por ejemplo, la misma neurología, ¿no? Todos estos estudios de cómo funciona el cerebro, por ejemplo, que son claves y que son ahora una herramienta valiosísima para poder justamente abordar procesos de aprendizaje. Por ejemplo, cuál es el papel de la corteza prefrontal a la hora de regular las emociones que influyen, por ejemplo, en lo que yo aprendo, o la corteza cingulada que detecta esos errores repetitivos y demás. Entonces, por eso digo que la pedagogía, a mi modo de ver, sí es un campo de estudios que recurre a la interdisciplina, como esa confluencia justamente de lenguajes, de abordajes epistemológicos para poder justamente tratar con seres humanos, porque es que no estamos tratando con máquinas, tratamos con seres humanos, ¿sí? Que sienten, que se emocionan. Es más, todavía dibujamos corazoncitos por doquier para representar el amor,
pero el timo, por ejemplo, en el cerebro juega un papel muy importante relacionado con las emociones. Entonces podríamos también dibujar timos en vez de corazones, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces digamos que la conversación podría ser mucho más amplia y más rica, pero entiendo que hay tiempos ya como estrictos, pero por supuesto que estamos en esa tónica de poder conversar y espero que desde la psicología la compañera y la colega pueda ahondar un poco más en todo esto que le interesa al profesor José. Doctora, buenas tardes. Una consulta breve con referente a lo que acaba de exponer. En mi caso soy de la carrera de Derecho. Constantemente nos enfrentamos a un volumen masivo de lecturas, jurisprudencias y normativas. En ese contexto le quiero hacer una consulta breve. ¿Qué estrategias metacognitivas específicas nos recomiendan para aplicar y no quedar en un simple memorización o lograr en cambio un nivel de análisis crítico? Por favor, agradecería mucho su respuesta y desde ya agradecerle eso. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Ronald, muchísimas gracias. De verdad que en derecho sí que es importante aplicar la metacognición porque el volumen de trabajo o de lectura es absolutamente impresionante. Cuando hablamos de derecho, tendríamos que abordar, por ejemplo, estrategias que tienen que ver con la lectura, con la comprensión lectora. Y ahí entonces tendríamos que conversar después más ampliamente, pero yo les decía que para comprender un texto es importante, por ejemplo, el tema de los conocimientos previos, qué sabemos del texto, qué sabemos del autor. A veces el estudiante se enfrenta a leer, por ejemplo, derecho romano, pero ¿qué sé de Roma? ¿Qué sé de la cultura romana? ¿Verdad? Esos conocimientos previos me van a hacer la vida más fácil a la hora, por ejemplo, de leer. Pero también el sentido que le atribuimos al texto, ¿sí? Ese para qué, esa importancia y ese interés que me atraviesa a mí. Si me interesa porque digamos que he puesto el foco en el derecho constitucional, por ejemplo, o laboral, qué sé yo. Entonces, y por último, también cuáles son esas creencias epistemológicas en relación con esa área del derecho, pues que tengo que abordar, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias como los mapas, por ejemplo, los mapas conceptuales, mentales, todos los operadores gráficos, pero también estrategias que ya tienen que ver más ampliamente, como te digo, con la comprensión. Por ejemplo, esas creencias epistemológicas. ¿Qué pienso yo del aprendizaje en términos del derecho? ¿Es simple, es rápido, es atómico, etcétera? Y, por ejemplo, el poder realizar cuadros. Ahora hay varias aplicaciones que utilizan, por lo menos acá los abogados, para poder justamente hacer como especies de rejillas y hacer comparativos entre unas normas y otras. Bueno, hay digamos que una serie de estrategias, pero sí me parece muy interesante lo que dices porque en derecho sí que se necesita justamente. Bueno, buenas tardes. Quería intervenir. Yo vengo de la psicología, inclusive he sido decano de la Facultad de Psicología en el último periodo y hemos abordado un tema que es permanente, me parece que es permanente en todo el mundo, entre el tema del aprendizaje y las competencias. En el caso de usted ha tomado un tema crucial que es la metacognición, que es la conciencia de cómo uno debe de aprender y todo lo que usted ha explicado excelentemente, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle sobre la intersección que podría existir entre metacognición, aprendizaje y competencia. Muy bien, digamos que es una intersección muy valiosa, ¿sí?
metacognición, aprendizaje y competencia. Cuando en Colombia ahora ya no se está hablando de competencias, sino de resultados de aprendizaje, digamos porque van cambiando los enfoques también epistemológicos, pero fíjense que cuando nos enfrentamos a todo este tema de las competencias, que antes veníamos de los logros, no sé si en Perú también, no sé si en Perú cómo era este asunto. Sí, también. En Colombia se hizo esa transición del logro, de las competencias, y ahora estamos en la discusión de los resultados de aprendizaje, pero tiene todo que ver porque justamente para aprender, pues la metacognición justamente es clave en términos de estrategia, ¿verdad? Y la competencia justamente es lo que nos atraviesa ahí, justamente como meta, como logro, y pues allí vamos a aplicar seguramente muchas estrategias metacognitivas y también pues que van a fortalecer justamente los procesos de aprendizaje. Ahora, todo esto tiene que ver con desde dónde me paro, desde qué lugar epistemológico me paro para poder hacer un abordaje. Yo me paré desde el campo de la educación y desde lo que yo manejo, que es, mi campo es el lenguaje, la lingüística, ¿verdad? Entonces, desde mi experticia, yo me paro para hacer estos abordajes. Otros se podrán seguramente parar desde otras perspectivas, pero evidentemente son tres conceptos que dialogan. Y como decía yo hace un rato, cuando hablamos de metacognición, de aprendizaje, de competencias, tenemos que enlazar los hechos, los procedimientos y los conceptos. Entonces, son tres conceptos potentes que han dialogado en la historia de la educación y que nos han puesto retos y desafíos justamente en cómo aprender justamente mejor y cómo ayudar a los estudiantes a que logren sus propias metas de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Nevis por esta gran exposición. Yo creo que siempre vamos a encontrar muchas más interrogantes, preguntas, visiones desde nuestros puntos de vista. Y bueno, en la universidad, pues, donde la autonomía es fundamental, fomentar estos dos elementos no es un extra, ¿no? Es más bien es esencial para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, son temas complejos, la conciencia metacognitiva, la autorregulación del aprendizaje, que de alguna manera también se han tocado en esta exposición. Creo que lo importante es tenerlo en cuenta, fomentar, porque una de las cosas principales que se ha tomado es la autonomía, ¿no? Que es una gran capacidad y el conocimiento, saber cómo nosotros aprendemos, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer, porque no para todos funciona lo mismo, no para todas las áreas funciona lo mismo, pero es importante reconocer y conocer. Entonces, le agradecemos esta presentación, doctora Nevis. Quien les saluda es la psicóloga Delia Facho. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente expositora. Angelita, por favor. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien. Tengo que retirarme porque mi hija cumple hoy, pero muy agradecida y bueno, espero que pueda mi colega hacer énfasis en esos procesos internos de la que estudia la psicología y que tienen que ver también con la forma como aprendemos mejor. Gracias, muchísimas gracias a la doctora Nevis Balanta por su excelente exposición. Y bien, en estos momentos me complace en presentar, gracias Yolanda por su intervención, gracias al profesor Elías también que nos han acompañado en estos momentos. Continuamos con la segunda exposición, gracias a todos los presentes por seguir aquí todavía con nosotros. En estos momentos voy a presentar a la segunda expositora, ¿sí? Es la doctora Bernalesa Aranda, Elvira Judith. Doctora Judith
¿Qué tal? Buenas tardes, colegas. Sean ustedes muy buenas tardes. Asimismo, los estudiantes, ¿no? Sé que también están compartiendo con nosotros estas experiencias, los estudiantes. Para hacer hincapié, quien les va a tener como referencia. Ahí va a presentar un momentito todavía, doctora. Ah, ya, gracias. Sí, bien. La doctora Elvira Judith Bernalesa Aranda, ¿sí? Es licenciada en Psicología por la Universidad San Martín de Porres. Ha hecho una maestría de maestra en terapia familiar. También tiene estudios concluidos de doctorado en psicología. En estos momentos nos va a continuar hablando sobre el tema que es tan amplio de la metacognición. La anterior expositora tenía la línea educadora, ahora nuestra siguiente expositora tiene la línea psicológica. Entonces, en estos momentos le vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Elvira Bernales para que pueda brindarnos ahora, nos pueda ampliar un poco más sobre lo que es la metacognición. Bienvenida y está en el uso de la palabra, doctora. Buenas tardes. Sí, gracias. Más bien voy a trasladar unos minutos. Voy a tratar de proyectar. Sí, esperamos, no se preocupe. ¿Me comentan si es que se puede visualizar la imagen? Sí se visualiza, señorita. Se ve muy bien, Gracias. muchas gracias. Gracias. Sí se visualiza. Sí se visualiza. Bien, como les decía, muy buenas tardes, colegas. Igualmente a los estudiantes que hoy día nos acompañan, ¿verdad? Para compartir, yo creo, son espacios para compartir ideas, experiencias, ¿no? Referente a este tema que hoy día nos aborda. Como muy bien mencionó la colega, ella habló de la metacognición, ¿no? En cuanto a la metacognición, hace referencia indudablemente a la capacidad de conocer conscientemente, es decir, de saber lo que sé realmente, qué es lo que realmente yo sé, ¿no? De explicar el cómo aprendo, incluso de saber cómo puedo indudablemente seguir aprendiendo. Y de eso se trata la metacognición. Y muy bien, Flaver lo comenta también, ¿no? Lo comenta y nos dice que hay dos componentes importantes, como es el conocimiento metacognitivo, como la regulación o también la experiencia, que él también lo define como experiencia metacognitiva. Doctora, ¿no se ve la presentación? Para que continúe. Sí, sí se ve. Sí se ve. Lo que recomiendan es que lo pongan en modo de presentación del PPT. Sí. Para que se ¿Ahí vea más... ahora? Sí, ahora sí está mejor. Sí, ahí está bien. Gracias. Mejor, gracias. Sí. Gracias. Bien, entonces continuamos en cuanto a ello. Después de que la colega ha explicado, me queda a mí continuar con estas ideas, ¿verdad? Referente. Entonces, hablando de las estrategias metacognitivas, ¿no? Son acciones o son procedimientos que se desarrollan en forma sistemática y consciente, ¿no? Sí, sí es verdad. Utilizamos ciertas acciones conscientes que utiliza una persona para planificar, supervisar o monitorear y evaluar, ¿no? Evaluar. Cómo realmente aprendo, cómo me organizo, ¿verdad? Cómo detecto también ciertos errores, ¿no? Y cómo mejoro mi rendimiento académico. Y cómo mejoro mi rendimiento académico. Bien, en cuanto entonces a las estrategias metacognitivas, como les comento, tiene cierto procedimiento, planificación, monitoreo y evaluación. Y quizás me voy a referir un poco a los alumnos, cómo realmente ellos aprenden, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando hablaron de conocimiento metacognitivo? La colega refirió cuán importante es la persona, Sí, se le escucha muy bien. Sí, se le escucha. Ay, lo siento, pero a veces la tecnología no está dentro de mi régimen poder controlarlo. Bueno, continuando con la exposición. ¿Se me escucha, por favor? Porque estoy de mi celular. Sí, sí. Sí se le escucha, señorita. Sí, sí se escucha.
Muchísimas gracias. Entonces nos quedamos en cuanto, ¿verdad?, a la metacognición, y Flaver comentaba que hay dos componentes muy importantes, como el conocimiento de metacognición y también la experiencia metacognitiva, o llamada también regulación metacognitiva. Lo que yo les estaba explicando era las estrategias de metacognición, ¿no?, que son las herramientas o los procedimientos necesarios, ¿verdad?, para poder desarrollar ello. Y les comentaba que hay un proceso que es planificación, monitoreo y evaluación. Pero antes de entrar a la fase 1, que es planificación, cuando comentaron el conocimiento metacognitivo, debo recordar cuán importante es la persona, ¿no?, y el autoconocimiento que debe tener ella. El autoconocimiento de saber de sí mismo, ¿no?, cómo realmente llevo a cabo mi aprendizaje. ¿Reconozco realmente mis fortalezas y debilidades dentro de mi aprendizaje? ¿Sé las técnicas que estoy empleando? ¿No? Entonces, asimismo, es reconocer también el estilo de aprendizaje, ¿verdad?, que indudablemente me acerco yo más, ¿no?, para un mejor aprendizaje. Ustedes saben que hay diferentes tipos de aprendizaje. Un aprendizaje indudablemente que puede ser visual, ¿no? Los alumnos indudablemente ven imágenes y retienen mejor. Un aprendizaje auditivo, como también un aprendizaje kinestésico. Quizás él le gusta estar en movimiento para poder aprender. Todo ello va a colaborar y va a facilitar para un mejor aprendizaje. Entonces vamos en cuanto a las fases, en este caso estamos hablando de las fases, las estrategias metacognitivas, ¿no? La primera fase es de planificación. ¿Qué debo tener claro? Definir los objetivos, organizar mi tiempo, como ya también lo mencionaron, elegir la técnica de estudio. Yo puedo variar, no necesariamente siempre tiene que ser la misma técnica. Yo debo elegir dependiendo del tema que estamos abordando. Asimismo, tener los conocimientos previos. Muy bien lo decía Ausberg. Todos nosotros, y más aún en esta época, donde tenemos una globalización, una exposición más abierta al conocimiento, sí, tenemos indudablemente conocimientos previos que traen los estudiantes, ¿no? Conocimientos previos. Y también, por supuesto, Piaget nos decía que siempre estamos en proceso de adaptación, ¿no? De asimilación, acomodación. Siempre estamos en ese proceso. Entonces, en esta etapa de planificación, tendría que preguntarme, ¿qué sé yo de esto? ¿Qué creo que voy a aprender? ¿No? De este tema. La segunda fase es el monitoreo del aprendizaje, ¿no? Que nos evaluamos constantemente si estamos aprendiendo. Siempre tiene que ser de esa manera, si estamos realmente aprendiendo. Preguntarles si realmente comprendo el tema que me están enseñando, estoy detectando los distractores, ¿no? O pongo muy expuesto mi celular para que sea un distractor, ¿no? Se ajusta las estrategias, realizo una autoexplicación del tema que indudablemente está abordando o están abordando. Es importante que en este proceso, ¿verdad?, de monitoreo del aprendizaje, se den a veces pautas. Esas pautas, ¿verdad?, entre una de ellas es tener un tiempo de pausa activa. Una pausa que sea, bueno, de 2 minutos, cada 15 o 20 minutos, para hacerme algunas preguntas. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo más confuso hasta ahora? Lo que estoy recepcionando. ¿Me estoy distrayendo? ¿La estrategia que elegí para este tema me está funcionando?
Entonces, sí, tenemos que reflexionar ante estas situaciones. La tercera fase... Disculpe, doctora, no está presentando. No estoy presentando porque estoy desde mi celular y... Ok. Ya. Sí. Gracias. Estamos solucionando un problema tecnológico. Sí, lo siento, de verdad, lo siento. Ajá. Gracias. Entonces, en cuanto al monitoreo de aprendizaje, la tercera fase, ¿verdad?, es la evaluación del aprendizaje. La tercera fase es la evaluación del aprendizaje. La persona reflexiona sobre los resultados obtenidos y, por supuesto, también haciéndome algunas preguntas de metacognición. ¿Qué me resultó difícil? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué estrategia fue más útil? ¿No? Estrategias prácticas que puedo tener de autoevaluación, resolución de problemas y reflexión. Si es escrita, mucho mejor. En cuanto al proceso de monitoreo, propiamente dicho, recuerden que yo les dije que ustedes pueden variar las técnicas. No necesariamente tiene que ser una sola técnica. Entonces, podemos utilizar mapas conceptuales, resúmenes, pensamientos quizás en voz alta, porque hay alumnos que les gusta estudiar de esa manera. Pero también hay una técnica Flettman. Esa técnica, indudablemente, es una técnica bastante práctica, ¿no? Es una técnica bastante práctica que podemos utilizar, que consiste en elegir un tema, elegir, digamos, explicar en forma sencilla esa técnica de lo que entendí, como también detectar vacíos, ¿no? Detectar vacíos y nuevamente poder explicar. Por ejemplo, ¿no? El tema que se está abordando, el tema que yo he elegido a leer, estudiar, ¿verdad? Son las técnicas de entrevista. Bueno, entonces, he estudiado esta técnica de entrevista, lo que nos convoca o nos dice esta técnica, que nosotros debemos explicar, decirlo, ¿no? Entonces, al decirlo, ¿no?, y o explicarlo, entonces nos vamos a dar cuenta si realmente hemos comprendido la idea, o tendremos que ver cuáles son esos vacíos, detectar esos vacíos, indudablemente, que hubo en mi exposición. Para lo cual recurro nuevamente al texto, a la lectura, al libro, ¿verdad?, donde yo saqué el sustrato. Y nuevamente, ¿verdad?, teniendo en cuenta lo subrayado, darme cuenta qué es lo que he omitido, los vacíos que decimos, vuelvo yo a retomar, ¿no?, y a explicar este contenido. Y por supuesto que cada vez tiene que ser mejor. Si nosotros, ¿verdad?, este procedimiento de planificación, monitoreo y evaluación lo llevamos también, digamos, en clase como docentes universitarios, tendríamos que el antes de clase, quiere decir en la planificación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es persuadir al estudiante a activar el para qué y cómo, ¿verdad?, tengo que recibir esta información. Para lo cual, yo le podría formular algunas preguntas. ¿Qué creo que voy a aprender? ¿Qué estrategias usaré para estudiarlo? Entonces, esta pregunta se los doy a todos los estudiantes. Unos minutos y, por supuesto, después al azar pregunto a 2 o a 3 personas referente a las preguntas que formulé. En el segundo periodo o fase de monitoreo, ¿no?,
metacognitivo, ¿qué es lo que tendría que ser? Bien, en este monitoreo, sí es verdad que explicamos nosotros la clase, pero debe haber una pausa también aproximadamente cada 20 minutos y formular preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo más confuso hasta ahora? El docente formula algunas preguntas. ¿Qué es lo más confuso hasta ahora? ¿No? Entonces, el alumno va a responder ciertas preguntas referente a lo que nosotros estamos abordando. Que podemos utilizar herramientas digitales, por supuesto, puede poner en el Padlet unas preguntas donde todos contesten, ¿verdad? Las preguntas que le he formulado, 2 o 3 preguntas, ¿no? Y la tercera fase es la evaluación y el ajuste, ¿no? Aquí indudablemente cerramos el ciclo metacognitivo, también con algunas preguntas para saber realmente si el alumno comprendió, ¿verdad?, el tema que estamos abordando ese día, ¿no? El alumno, como por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué fue lo menos claro? ¿Qué harás para aclarar ante la próxima clase? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? ¿No? ¿Cómo puedes relacionar el tema de hoy con otras experiencias de tu persona? Todo aquello, ¿verdad?, nos va a servir para saber cómo realmente el alumno está comprendiendo y, por supuesto, fomentar un pensamiento más crítico, ¿no? Fomentar también un pensamiento crítico en ellos. Bien, colega, ahora me queda, antes de terminar, resaltar las importancias de las estrategias de metacognición, ¿no? Entre ellas, nos permite mejorar el rendimiento académico, favorecer el aprendizaje significativo, desarrollar un pensamiento crítico, fortalecer la autorregulación y la autonomía, la autorregulación emocional y, por supuesto, el alumno le da mayor seguridad y confianza, ¿verdad?, ante el tema expuesto. Bien, agradezco a la universidad, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir con ustedes ciertas ideas, como también a los organizadores, ¿no? El PRA y UNAYOE. Muchas gracias, estimada doctora Elvira Bernales Aranda, por su participación. Sabemos de que las dificultades técnicas que ha tenido no le ha permitido quizás ahondar más en el tema y hacer la presentación de su diapositiva. Bien, en estos momentos, antes de dar por concluida las conferencias, quisiéramos saber si hay alguna pregunta en especial que quisieran hacerle llegar a la doctora Elvira. ¿Sí? A ver, veamos. No se olviden también, por favor, de llenar Hola, ¿me escuchas, señorita? Quiero hacer la preguntita. Sí. ¿Cómo no? A ver, dígalo, por favor. No sé si somos familia con la gente de Aranda, porque yo soy amigo del alcalde de Aranda. Somos un montón de Arandas. Ok, así es. Somos del norte, seguro. Ajá. Del sur. A ver, la pregunta es, ¿podría ser que a todas esas preguntitas que usted acaba de mencionar, agregar una que a mí me interesa mucho y que yo lo hago? ¿Cómo saber si lo estoy haciendo bien? ¿No? O sea, ¿cómo aprendí? ¿Qué es lo que quedó? Pero ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Sería, no sé, un aporte que podríamos ponerlo en práctica. A mí me resulta, incluso cuando trabajo con los docentes, cuando les hago algunas entrevistas, cuando he hecho, ¿no?, en Chile el doctorado allí a 12 instituciones, trabajamos de manera longitudinal en mi investigación y se les preguntó eso. Y eso era lo que motivaba a mayor recuento de cómo lo hicieron, o sea, una metacognición bárbara. Eso. Sí, la verdad es que estas preguntas más que todo son motivadoras.
nos damos cuenta si el alumno realmente, ¿verdad?, comprende para hacer luego la retroalimentación, ¿no? Entonces, sí nos favorece realmente esta reflexión, vamos a decir, en cada uno de los alumnos. Pero recuerden que es al inicio, durante también las clases y al finalizar, ¿no? Al finalizar, especialmente en el desarrollo de la clase, que es bastante amplio, ¿verdad? Cada 15 minutos o 20 hacer algunas preguntas también. Bien, ¿hay alguien más que desea hacer alguna pregunta, por favor? Bien, buenas tardes, doctora y asistentes. Más que una pregunta respecto a cómo podemos evaluar, viendo también la reacción de los participantes, ¿no es cierto? Si están atentos, digamos, el lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿no? Y qué tanto van participando, van siguiendo lo que probablemente usted, por ejemplo, menciona en una clase, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Ese tipo digamos, de participación explícita o también, digamos, siguiendo los lineamientos. Por ejemplo, en el tema de, como usted dice, las pausas son muy importantes, pero creo que muchos probablemente lo hemos ido dejando ya después que pasó la pandemia. Pero eso es muy importante, ¿no? Para mantener la atención, inclusive fortalecer la energía, ¿no? Porque siempre hay un pico y también comienza la curva de descendencia en las clases, ¿no? Entonces también me parece muy importante el hecho de continuar con las pausas activas y buscar diferentes, ¿no? Inclusive a veces a los estudiantes también se les asigna, ¿no? Que ellos participen proponiendo algunas pausas, ¿no? Básicamente eso, doctora. Uy, gracias por su aporte. Ha complementado indudablemente la idea. Se agradece. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta, alguna otra afirmación? Todos están agradeciéndole por su ponencia en el chat grupal. Y también el señor segundo Juan Valdivia nos dice interesante el tema de cada uno. Y cada uno aprende a su manera, dice, ¿no? Y tenemos al señor Williams Marvin Cabello, John Williams Marvin, quien desea hacer una pregunta directamente. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Elvira. Mi consulta es, usted mencionó que cuando uno quiere aprender de un tema, debe tener ciertos conocimientos previos. Pero en el caso de que alguien... No te escucho muy bien. Disculpe, ¿me puede escuchar ahora sí? Disculpe, doctora. Un poquito más fuerte, por favor, porque recuerda que está transmitiendo a través del celular y a veces no se escucha el alto volumen, ¿no? Disculpe. Buenas noches, doctora Elvira, ¿puede escucharme? Sí, por supuesto, ahora sí. Ok. Disculpe el inconveniente. Mi consulta es, primero usted mencionó que para aprender un tema uno debe tener conocimientos previos. Mi consulta es, ¿y qué pasa si es que voy a una clase y me enseñan, por ejemplo, el tema de derecho romano y no tengo ningún conocimiento previo, es un tema nuevo para mí? ¿Cómo sería mi aprendizaje con el tema? No. En cuanto a tu aprendizaje con el tema, ¿verdad? Es que tú compartes con los demás compañeros, porque los demás compañeros quizás ellos aporten. A veces los profesores hacemos una pregunta y es general para todos. Algunos nos traen ya los conocimientos previos, pero otros no. Pero aprendo de mi par, aprendo del par. Por eso es importante la comunicación. Yo aprendo escuchando a la otra persona, relacionándome también con la otra persona, ¿no? Y Vygotsky dice que el aprendizaje también se aprende interactuando. Entonces, pero tenemos un proceso, ¿no? Tenemos un proceso. Aprendemos de diferente manera, nada más. Hablando de aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. No sé si
¿Podríamos darle la pregunta a Oscar? Buenas noches. ¿Habrá alguna Adelante, por favor. El micro. Marta Segarra. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos ustedes. Qué gusto estar escuchando esta conferencia. Hace un momento creo que fue un alumno el que hizo una pregunta, un poco para comentar, ¿no? En la Facultad de Ingeniería de Sistemas, los mejores puestos académicos de la facultad en la que yo trabajo, hicimos una encuesta y también una investigación hace más o menos en el 2018, los mejores puestos académicos que tenemos, y ahora un joven que está representando a nuestra facultad en el extranjero y que le está dando muy bien, dijo algo muy claro cuando se hizo la charla de inducción. Si tú te enfrentas a una materia nueva que jamás has visto, en el caso de los chicos de sistemas, cálculo 1, algorítmica 1, no solo para sistemas, sino también para matemáticas, para física, es importante que 2 días antes de tu clase puedas revisar el tema que viene. Eso tiene una doble importancia. Primero, te da la información previa que necesitas. Investigar con anticipación lo que te toca en la clase que te va de la próxima semana, te permite indagar, te permite investigar. Va de la mano con el aprendizaje profundo, con la investigación académica. Y adicionalmente, hay un impacto psicológico. ¿Qué significa esto? Cuando uno es alumno y te enfrentas a una clase que no comprendes, tu autoconcepto disminuye. Y como consecuencia, tu autoestima, si es que tienes alguna dificultad en ello. Cuando tú vas con un conocimiento previo y te das cuenta que todo lo que el profesor dice cobra sentido para ti, es significativo, tu autoconcepto sube. Y por consiguiente, eso incrementa tu autoestima y tu motivación. No hay nada más difícil para el estudiante, para el ingresante y para el joven que se presenta a una clase que nunca ha visto. No hay nada más frustrante de no entender al profesor, no comprender al profesor. Esto, queridos alumnos, se soluciona de una manera muy simple. 2 días antes, 3 días antes de cada clase, coge tus libros, coge tus separatas, agarra tu sílabus, mapea todos los temas que vas a tener durante el semestre. Ubica los puntos conflictivos, ubica los puntos en los cuales tú no tienes conocimiento. Si lo llevas por segunda vez o tercera vez el curso, te va a ser mucho más fácil. Sobre todo aquellos chicos que están observados, que tienen la motivación baja, que tienen temor a que los suspendan un año o que los saquen de la universidad. La estrategia es esa. Estudia antes, investiga antes. Los mejores chicos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, los primeros puestos del año 2018, hacen eso. Eso es lo que yo le recomendaría a tantos jóvenes que están ahorita de repente acá en la conferencia, y también es un buen aporte porque son evidencias las que hacen que yo les comparte esta reflexión. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, colega, por el aporte, bastante acertado, indudablemente. Gracias, muchísimas gracias. ¿Podría darnos un ejemplo de algún aprendizaje que no sea significativo? Porque Auswell nos habla de aprendizajes significativos, pero partiendo de la definición de lo que es aprendizaje. Hablamos de aprendizaje no efímero, porque no sería aprendizaje, sino duradero. Y que si yo aprendo es porque me interesa, porque si no, no aprendería, ¿no es cierto? Es como la bicicleta que nunca me olvidó, ¿no? Algo así. Podríamos decir o discutir en Auswell sobre los aprendizajes significativos y pedir un ejemplo de un aprendizaje que no sea significativo. Gracias, Elena. Gracias por su intervención. Damos pase ahora al señor Manuel Erquinio, quien nos... Buenas noches a todos. Les saluda el profesor Manuel Vicente Erquinio Arias, de Mecánica de Fluidos. Bien, buenas noches. Escucho con mucha atención y un poco admirado que le damos la responsabilidad al estudiante. ¿Qué hacemos los profesores para tener aprendizaje significativo?
dentro de mi clase, que es la ingeniería hidráulica, ¿no?, aplicada, lo que yo hago es dejar 3 links de video que tiene que mirar y analizar para la siguiente clase. Le estoy dando herramientas al estudiante para que pueda tener previos aprendizajes. Y no llego a sorprender al estudiante ni a decirle que se lea todos los libros que pueda, ya que eso trauma al estudiante cuando nosotros le decimos, lee la guía, pero nosotros como docentes no hacemos nada. Si programáramos algunas pautas, prácticas, lograríamos aprendizajes efectivos. Cuando no hay aprendizajes efectivos, cuando yo veo que mi estudiante, ¿no?, se encuentra con una ecuación integral y derivada y todo lo demás, ¿no?, y le causa un bloqueo total porque ni siquiera sabe para qué lo aplico o para qué lo va a aplicar. Entonces, si el docente prepara con anticipación la clase que va a venir, esa es nuestra labor de encaminar al aprendizaje significativo. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, profesor, por su intervención. Por favor, la moderadora tal vez no me... Yo estaba esperando una respuesta de la ponente. Cuando le pregunté si ella podía dar un ejemplo de aprendizaje que no sea significativo. Un ejemplo de aprendizaje que no sea significativo, ¿esa es su pregunta? Sí, esa fue. Discutiendo a Ausberg, ¿no? Porque hay que discutir con los autores. Sí. En cuanto a los conocimientos, indudablemente significativo es todo aquello que yo incorporo. ¿Estamos de acuerdo? Es toda la información que yo incorporo, relaciono, ¿verdad? Y lo incorporo a mis conocimientos ya previos, ¿no? Eso vendría a ser el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, si indudablemente hay un niño o hay una persona que no sabe, digamos, operaciones matemáticas, no lo entiende, no lo comprende, no lo asimila, entonces es ese conocimiento el alumno no lo ha incorporado, indudablemente, y no puede discutir tampoco sobre el tema. Entonces decimos que... No es aprendizaje, pues, no es aprendizaje. O sea, no. Si partimos de la definición. Entonces, por eso eso me hace mucho ruido, que digamos que sí, yo sé el concepto de soy educadora también, entonces ahí es significativo porque me interesa, porque me engancha en mis saberes previos, en mi background, pero ¿cuándo no? ¿Qué aprendizaje no se engancha? ¿Tenemos tabla rasa, como decía Ausberg? No, Brunner y desde luego que siempre nos hemos cogido a lo. Por eso la pregunta es, ¿existe algún aprendizaje que no sea significativo? Me encantaría saber un ejemplo. ¿Me permite, doctora, me permite? Sí, por supuesto. Adelante. ¿Me permite? Por supuesto. Muy amable. Le permitimos. El tema es muy interesante. Pero más que interesante, creo que depende de nosotros, del rol que tenemos que hacer, el cual implica, en primer lugar, ese término tan maravilloso que es la motivación. Casi siempre, digo estadísticamente, como algún colega expresó, el docente muchas veces responsabiliza al alumno, pero no miramos el otro sentido. Sin embargo, el concepto que yo tengo es que muchas veces nosotros los docentes somos los responsables, que no lo asumimos, de lo que sucede con el alumno. Desde el momento que el alumno ha aprobado un examen de admisión a San Marcos, creo que tiene todos los elementos necesarios en cuanto a los conocimientos básicos como para poder desempeñarse o desenvolverse o aprobar sus cursos. Pero ¿qué hacemos con un docente que lamentablemente
en nuestra realidad, a nivel de ingeniería básicamente, son docentes que nunca han trabajado en una empresa. No tienen muchas veces el conocimiento, la vivencia o la experiencia de haber trabajado por empresas, pero de prestigio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros motivar a un alumno en base a que podemos hablar nosotros de un desempeño desenvolvente de un alumno? Yo particularmente, mis conocimientos de los cursos que yo le enseño, le relaciono con la práctica. Le motivo a mis alumnos, tengo que incentivarlo para que ellos de alguna manera se sientan fortalecidos y tengan esa motivación de seguir adelante. Ese es un caso. Otro caso. Hablé también en otras reuniones, porque ya que se está tocando el tema de los alumnos, es que muchas veces al alumno que está en segunda o tercera repitencia, en la matrícula, ellos son los últimos. Y casi siempre tienen que matricularse contra su voluntad con el docente que ya llevó una vez, 2 veces. ¿Por qué? Porque ese docente muchas veces no tiene muchos alumnos y tiene que matricularse. Entonces, ¿qué hacemos con ese alumno? Entonces, justamente dijo el papel importante del que le vas a asesorar, orientar, o el tutor al alumno, cómo salir de ese problema. Pero eso lo hacemos muchas veces en base a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, y aplicar y siempre pensar que nosotros también hemos sido alumnos. Entonces, de eso depende, creo yo, más del docente, iniciativas propias de cada uno de nosotros, que realmente llevamos diferentes cursos, nos capacitamos de miles maneras y formas, pero la realidad es otra, nada más. Elvira, nuevamente reitero, creo que el colega Luis no me dejé entender. Sabemos que el primer factor de una mejora en el aprendizaje y el rendimiento no es el docente, es la estrategia del docente. El segundo factor, y después de un 25%, es el liderazgo del docente. Y vamos bajando hasta el nivel cultural. Eso lo sabemos. Pero mi pregunta, Elvira, que por favor me gustaría que me entienda, no es por qué hace el docente, sino ejemplo de aprendizaje significativo. No de estrategia para el aprendizaje, como creo que me entendió el colega Luis. Yo sé, Elvira, que tú me has entendido, así que espero tu respuesta. Ajá. En algo que es muy usual a veces, ¿no? Ejemplo, vamos a los estudiantes, ¿verdad? Se preparan para un examen. Se han preparado para un examen, indudablemente, pero hay muchos que han memorizado nada más. Y salen excelentes, tienen excelentes notas. Pero cuando realmente es un conocimiento que lo hemos adquirido, ¿verdad? Lo hemos aprendido y sabemos relacionarlo, eso se vivencia, ¿verdad? Porque hay un cambio también en la persona. Hay un cambio en la persona, ¿no? Hay un cambio en la persona. Disculpe que no pueda levantar la mano, pero solo para responder la inquietud de la colega. Efectivamente, existen aprendizajes no significativos. Y un ejemplo histórico y vigente es el condicionamiento pavloviano o el condicionamiento skinneriano, que son aprendizajes regulados por el mesencéfalo y el cerebro medio, donde no intervienen las estructuras parietales, frontales. Evidentemente, hay aprendizajes que regulan la subsistencia, que son estudiados por la teoría del aprendizaje pavloviano, y otros son los aprendizajes que concibieron los constructivistas, ¿no? Y que señalan que a partir de los 18 meses, cuando el niño imita fónicamente o gestualmente acciones que él ve a través de imágenes, comienza a tener
a existir la diferencia entre significado y significante. Los significantes son los elementos representativos con los cuales yo desarrollo una significación. Entonces no hay que olvidar los aportes de la teoría del aprendizaje, de la psicolingüística, muy ligado a las teorías del significante y el significado que se da en todo evento y que, bueno, es más pertinente en el caso del uso ya de signos, porque los aprendizajes se dan por señales, índices, símbolos y signos, y hay que hacer esa distinción en el desarrollo evolutivo del ser humano para ver a qué nivel está regulando su comportamiento. Y bueno, eso, y el aprendizaje significativo es aquel que permite construir una operación sobre los objetos, transformarlos y conservar las propiedades que son semejantes a las leyes, propiedades como las de conservación, la noción de número, y que pueden representarse a través de signos y símbolos. Se llega al aprendizaje significativo cuando el niño comienza a construir un sistema de operaciones que le permiten reconocer cómo, si un objeto se transforma en el espacio, sigue siendo el mismo. A pesar de las variaciones perceptivas de un objeto en el espacio y en el tiempo. Es significativo cuando el niño aprende que eso tiene una propiedad inmanente y que sigue siendo cuadrado o círculo a pesar de todas las transformaciones. Bueno, y ahí podríamos extendernos un poco más, pero entiendo que el tiempo no es... Gracias, magíster, gracias. Porque entonces Bien. estaríamos hablando sobre la co-creación, ¿no? Co-creación del conocimiento, de acuerdo al modelo socioformativo. Usted me ha hecho recordar hasta Ferdinand de Saussure. Entonces, sería realmente un aprendizaje, así sea significativo, ¿no? Siempre y cuando me permita construir algo más, ¿no? Lo que ahora le llamamos la co-creación del conocimiento. Gracias, magíster. Claro. Ojalá, la verdad es que me gustaría que intercambiemos ideas. Usted ha hecho una pregunta de nivel. Cierto. Ojalá. Voy a tomar en cuenta su nombre. Déjeme Sí. un correo que yo le escribo. Gracias. Gracias a ambos profesores por sus participaciones. Por sus aportes. Sí, así es. Vamos a dar pase a la última persona que va a intervenir, a Marta Segarra, por favor, para ya dar por concluida la ponencia del día de hoy. Sí, Marta, ¿sí? Muchas gracias, Ángela. Lourdes, qué gusto escucharte mediante esta conferencia. Un poco para tomar y aclarar un poquito y centrarnos en la parte práctica de lo que acaba de decir el magíster José Rivera. Y nos damos cuenta cuando somos docentes, cuando dejamos un trabajo a un alumno y le pedimos que la teoría que le hemos dado la convierta en práctica, la traduzca en práctica, y no encuentra una relación entre teoría y práctica. Ahí, él puede haberse aprendido de memoria el concepto teórico, que es el primer nivel de aprendizaje básico, ¿no? El memorístico. Pero cuando él no puede traducir la teoría a la práctica, ese aprendizaje conceptual no es significativo. ¿Por qué? Porque todavía existe una conexión arbitraria. La información nueva ha sido almacenada en el cerebro de manera aislada, sin una relación lógica con la parte práctica. No hay un conocimiento sustancial. La relación en este caso que establece el joven es una relación lineal. No se ha formado una red conceptual, no se ha formado una malla conceptual, no se han formado redes de conocimiento neurocognitivas, porque todo esto tiene una base neurocognitiva, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje no significativo es aquel aprendizaje que nosotros
generalmente lo utilizamos cuando aprendemos un número telefónico de memoria, cuando aprendemos la tabla de multiplicar, por ejemplo, en los niños, que no tiene sentido todavía, ¿sí? Cuando le decimos a los chicos que estudien la fórmula tal para aprender una derivada, una integral en matemáticas, pero cuando ellos todavía no pueden hacer un ejercicio complejo al respecto de ella. De repente pueden entender lo que el profesor pone en la pizarra, pueden resolver con ejemplos tipos, pero cuando ellos no pueden razonar más allá y no pueden jugar con esa fórmula, con la resolución, con los algoritmos que se realizan cuando se traduce esa fórmula, todavía no pueden sacar o meter o cambiar una variable porque no le encuentran sentido, ese aprendizaje todavía para el estudiante universitario no es significativo. Pero todavía no es un aprendizaje lineal. Entonces, Martita, Es ¿no? un aprendizaje parcial, podríamos decirlo, ¿Existe? ¿no? Existe entonces aprendizaje parcial, porque hace un rato la ponente habló de la memoria, de la calificación, del rendimiento, pero eso no implica que hemos aprendido. Recordemos que el aprendizaje es gradual, empieza de algo básico, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos por primera vez a una ecuación matemática, miramos la fórmula, o una ecuación física, miramos la fórmula de la física, aprendemos la fórmula, la tenemos en la memoria. El profesor nos explicó, la aprendemos, pero todavía no podemos encontrarle el sentido a cómo trabajar, cómo traducir esa parte teórica en una parte práctica, ¿no? Todavía no podemos aplicar problemas complejos con esa fórmula, todavía no le encontramos un sentido. Entonces, se hace significativo en la medida de dos cosas. Primero, que le encontremos sentido, ¿no? Y eso, ahí está la metodología docente que muy bien dijo el ingeniero, cuando le presentamos cosas de la realidad para que cobre sentido, y se hace significativo cuando se integra a nuestra red conceptual y podemos nosotros transformar ese conocimiento en conocimientos más complejos. Entonces, existen niveles de aprendizaje, querida Lourdes, desde el básico, que es el memorístico, hasta el más complejo, abstracto y genial, que lo tenemos en los grandes inventores de nuestra historia. Sí, ese es el aporte que yo podría dar. Martita, que te busco para seguirla, porque si no nos botan acá. Sí, Lourdes, qué gusto conversar contigo. Gracias, doctora, por permitirnos, doctora Bernales, por permitirnos intervenir. No, por supuesto, esos justos son espacios para compartir y que se haya creado esta convivencia, ese compartir entre todos nosotros. Esto ha sido motivante, más bien. Los aportes que cada uno ha dado para indudablemente finalizar este tema. Así es. Bien, muchísimas gracias a todos los presentes, gracias a todos los docentes que también han intervenido y nos han brindado un aporte valioso a todos y cada uno de nosotros. Y agradecemos de manera muy especial a la doctora Elvira Bernales por su presentación el día de hoy, así como a la doctora Balanda de Colombia. Y agradecemos a todos los presentes también por su paciencia y por los problemas técnicos que hemos tenido. Y en nombre del Vicerrectorado Académico de Pregrado y de las Unidades de Asesoría y Orientación de Estudiantes, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia el día de hoy y damos por concluida la jornada. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches.